Gracias, hermanos, buenos días. Gracias a Dios nuevamente por poder estar aquí con ustedes. Aquí está. Y bueno, ¿qué sigue después de vida con propósito, verdad? ¿Se han hecho esa pregunta? Sí, no, no me quiero acordar, sí, quiero que siga. Bueno, gracias a Dios, el hermano Rick Warren, dentro de todo lo que ha enseñado en su libro y en su material, pues hay muchas opciones, hay muchas cosas que podemos aprender. Y el mismo Rick Warren dice, hey, aquí está esto. Son guías, son pautas para que tú puedas aplicarlo a tu iglesia. No nos copies porque no eres Saddleback, nosotros no somos Saddleback, somos Anástasis. No somos una iglesia de Estados Unidos, somos una iglesia en la Ciudad de México, pero tenemos toda esta herramienta y todo este material. Y yo quiero pedirte a ti, iglesia, que puedas estar orando porque el próximo año es el deseo del pastor, el deseo de los líderes, el poder continuar con este plan que se llama Iglesia con Propósito. Y déjame te digo algo para que estés orando, porque requiere mucha oración lo que viene a continuación. Iglesia con Propósito nos está brindando la oportunidad de poder reestructurar algunas cosas dentro de la iglesia. No va a ser algo fácil, no va a ser todo así de corrido ni de un golpe. Hay que hacer algunos ajustes paulatinos antes de poder arrancar con esta campaña que es Iglesia con Propósito, pero créeme que va a ser de bendición. Y te pido especial oración y especial apoyo porque el pastor pues me pidió que pudiera hacerme cargo de toda esta reestructuración, de toda esta implementación de este programa de Iglesia con Propósito. Y ahora que he estado estudiando, que he estado leyendo, déjame te digo, es un reto para la iglesia. Pero creo que Dios ha venido acomodando las cosas de años para acá, poniendo gente, trayendo gente, moviendo algunas cosas, circunstancias. Aún la misma pandemia también fue parte de todo esto. Y creo que Dios ha estado preparando a la iglesia para todo esto que viene en algunos años. Bueno, no en algunos años, en algunos meses, perdón. Está orando, está atento, mantente animado porque esto no acaba aquí. O sea, el propósito que Dios tiene para tu vida no acaba con una campaña, no acaba con un libro. Es algo que tiene que ser un estilo de vida permanente. Y dicho esto, antes de arrancar con la predicación, también quiero compartirte algo. Tendremos nuestra celebración navideña el día 15 de diciembre. ¿Y adivina qué? ¿Adivina qué? ¿Va a ser un desayuno? No va a ser un desayuno. ¿Va a ser una cena? Tampoco va a ser una cena. Va a ser una comida. ¿Ok, hermanos? Va a ser una comida. Y va a tener un costo de 500 pesos por persona. No es cierto, no va a tener un costo de 500 por persona. Va a tener un costo de 150 pesos por persona. No, cierto, tampoco va a tener un costo de 150 por persona. Va a ser completamente gratuito, ¿ok? Vamos a hacer nuestra celebración aquí en la iglesia, vamos a tener el culto aquí con la comida, algo muy parecido a lo que hicimos, a lo que el pastor organizó para el desayuno de despedida o de cierre de campaña, pero en la comida, ¿ok? Y entonces no solamente va a estar la alabanza, no solamente va a estar la predicación, también va a estar acompañándonos el coro unido que tenemos las iglesias de Anástasis y Dunamis aquí en la iglesia. También vamos a tener un tiempo de regalos, que ahorita, más adelante te voy a explicar cómo está todo esto, pero te comento para que te vayas preparando, porque prácticamente el 15 cerramos nuestro periodo de trabajo. No se suspenden los cultos, no malentiendas, los cultos siguen, siempre va a haber, no podemos suspender eso. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos y nos vamos a seguir congregando, pero bien es cierto que después del 15 muchos salen de vacaciones, van con las familias, entonces este es el día que tenemos nosotros para poder celebrar. Entonces anótalo ahí en tu calendario, 15 de diciembre, 3 de la tarde,
para que puedas estar aquí. Ya la hermana Gina nos va a estar apoyando para coordinar con las hermanas de MT2 para poder traer la comida, para que, bueno, obviamente pues no te sea oneroso. Yo sé que a veces gastar 350, 500 pesos en un desayuno y más pensando que quieres traer invitados, pues ya te sube el presupuesto. Pues si eres una familia de 5 a 2,500, si traes invitados 3,000 y bueno, pues es complicado para algunos. Pero en esta ocasión no hay excusa, ¿ok? No va a haber excusa. Y ya, de hecho hicimos la prueba, hace como un mes, ¿verdad Miguel? Miguel Verde por ahí y Jonathan. Hicimos la prueba, cambiando un poquito el acomodo, o sea, cabemos 130 personas aquí en la nave. Más para que te des una idea, o sea, podemos traer, con mesas. Entonces podemos traer y llenar aquí de gente, de invitados. Obviamente viene el coro de Dunamis también, bueno, los que forman parte del coro. Y la idea es que tengamos una celebración pues llena de gozo, llena de armonía, que podamos bendecirnos unos a otros. Y también, pensando en esto, no solamente tenemos este evento, déjame te comparto algo. 2 días antes, el 13 de diciembre, vamos a tener un evento, ahí sí puedes ponerme, Carito, en Navidad en las montañas, ahí en Villa Alpina se llama este lugar, la villa de Navidad más grande de México. Y este es un evento, hermano, para que lleves a tus invitados así más que no quieren venir a la iglesia, que dices, no, en iglesia no, si pongo un pie ahí me quemo, ¿no? A esos invitados, obviamente es difícil a veces traerlos a la iglesia, pero en este lugar, que es así, haz de cuenta como un Six Flags, pero todo de Navidad, que vamos a estar presentando el mismo coro que vamos a presentar el domingo, pero bueno, con una producción mucho más grande, porque tenemos todo un escenario, va a haber todo un juego de luces, va a haber mucha gente, muchos espectadores, y va a ser completamente evangelístico la presentación. Va a haber 2 eventos de lo grande que va a ser, que es el evento, a las 7:30, si no me equivoco, ¿verdad, Jonathan? 7:30 y 9 de la noche, o sea, porque por la cantidad de gente que va, pues necesitamos presentar 2 veces. Entonces, si quieres asistir, los boletos no son con nosotros, no es con Anástasis, porque Anástasis no lo está organizando, lo está organizando Navidad en las Montañas. Está toda la información en Facebook, tiene un costo de preventa de 150 y bueno, el precio regular es 170. Y te pido que lo consideres porque realmente es muy buena oportunidad para poder llevar invitados, poder llevar a gente que quieras que escuche el Evangelio y que a veces dice, no, a una iglesia yo no entro, ¿no? Pero bueno, a un evento navideño, a un evento con esta calidad, con esta magnitud, es más fácil que te acepten la invitación. Y también, de paso, pues apoyas al coro de Anástasis y de Dunamis, ¿no? Ayer estuvimos grabando, haciendo mucho trabajo de preproducción y primeramente Dios va a ser algo que va a ser de bendición, sobre todo para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Y dicho esto, ahora sí, entrando en materia, voy a pedirte ahí que en tu Biblia busques el libro de los Hechos, capítulo 9. Aquí está. Vamos a tomar este como nuestro pasaje central. Y bueno, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Dios te dijera exactamente lo que tienes que hacer? Por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar, no? Que Dios me diga, a ver, tú quiero que estudies arquitectura, tú quiero que estudies leyes, ¿no? O yo quiero que tú seas actuario, ¿no? O con quién te debes casar, o sea, cómo nos facilitaría la vida, ¿no? A los solteros, ¿no? Ahí está, mira, el Señor, ahí está la chica, ya nada más dale el anillo, ¿no? O qué tipo de trabajo debes tomar. Ay, tendré que tomar ese trabajo, no sé, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, o tengo que irme hacia esta empresa o hacia la otra. ¿Dónde debes vivir? Tal vez en una parte de la ciudad, en otro estado. O sea, ¿te has preguntado alguna vez si Dios nos dijera exactamente así las cosas a detalle de qué tendríamos que hacer? Yo me lo he preguntado, ¿no? Y de muchas cosas, ¿no? Y todas son preguntas honestas, pero muchas veces
pues son difíciles de responder al momento de tomar decisiones. Y me hago la pregunta, ¿por qué Dios no responde estas cosas específicas de una manera clara y directa? Y bueno, pues dije, la Biblia tiene que tener una respuesta a esto, ¿no? Y entonces buscando en la Biblia, tratando de decir, Dios, por favor, ¿con quién me voy a casar, Señor? No se crean. Bueno, medio créansela. Buscando una respuesta en la Biblia, pues la verdad es que no encontré la solución, ¿no? La Biblia no va a decir nombre ni apellido, ¿no? Pero sí me encontré con dos preguntas muy interesantes que me han ayudado a vislumbrar un rumbo en un futuro incierto que tengo por delante, y esas preguntas quiero compartirlas contigo el día de hoy. Y entonces vamos a ir al pasaje, vamos a ir al libro de los Hechos. No lo busqué yo, ¿verdad? Qué mal. Libro de los Hechos, capítulo 9, y encontramos ahí la conversión del apóstol Pablo. Seguramente has escuchado la historia, conoces algunos detalles, y bueno, voy a leerlo, ¿ok? Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todos conocemos la historia de Pablo y podría afirmar incluso que la mayoría del mundo occidental, aún creyente y no creyente, pues conoce los aportes del apóstol a lo que es la religión cristiana. Y su influencia sigue trascendiendo fuera y dentro de la iglesia. Si leemos cronológicamente el libro de los Hechos, antes del capítulo 9, tenemos una muy breve introducción a este personaje. Leemos que era un personaje joven. Si vamos ahí al final del capítulo 7, dice el versículo 58 que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, si tú te imaginabas en esta escena a un Pablo ya viejo, entrado en años, barboncito y todo, no, dice la Biblia que era un joven, ¿ok? Llamado en ese entonces Saulo, bueno, que cuidó los mantos de los testigos que apedrearon a Esteban. Ojo, Pablo no apedreó a Esteban, él cuidó los mantos de los testigos que apedrearon a Esteban, o sea, del concilio, del Sanedrín. ¿Ok? Y entonces, por esta referencia entendemos que o bien ya era un fariseo que estaba recién nombrado, o era un estudiante a fariseo, siendo su maestro, que esto lo sabemos más adelante por las cartas, siendo su maestro uno de los más importantes y relevantes, que era Gamaliel. Entonces, es una pequeña introducción, no nos dice más la Biblia, o por lo menos hasta este punto, ¿ok? Si bien la edad de Pablo no se especifica en la Biblia, se estima que estaba cerca de los 30 años. O sea, si tienes 30, todavía eres joven a la luz de la Biblia, ¿ok? O alrededor de los 30 años. La segunda mención que tenemos de Pablo o Saulo es en los primeros versículos del capítulo 8, donde nos dice la Escritura que Saulo hacía estragos en las casas de los creyentes de Jerusalén para meterlos en prisión. Es decir, que algo de esta experiencia y con ese celo de fariseo hizo que Saulo empezara a perseguir a la iglesia en Jerusalén, ¿ok? Estamos en este punto en Jerusalén. Esa era su jurisdicción, ahí él estaba estudiando, ahí él estaba a los pies de Gamaliel.
Y ahí él estaba azotando a todas las casas de las personas que creían en el camino o que creían en Cristo. Se cree que esto era parte de una campaña de Saulo para hacerse de un nombre dentro de los fariseos y dentro del Sanedrín. Es decir, esto agradó al concilio, esto agradó a los sacerdotes, a los fariseos, pues quiero seguir creciendo, quiero hacerme un nombre, pues ¿qué me conviene hacer? Pues empezar a perseguir a la iglesia. Y al parecer su campaña fue buena, porque cuando él solicita permisos del sacerdote para salir de su jurisdicción e ir a Damasco, dice que el sumo sacerdote se lo concede, ¿no? No le pone trabas, no le pide explicaciones, simplemente ándale, ve y repite lo que estás haciendo aquí en Jerusalén, hazlo allá en Damasco. ¿Ok? Entonces, hasta este punto hay algunas cosas que con las que podemos identificarnos con este joven Saulo, este joven Pablo. Vamos a identificarlas, ¿no? La primera, fue educado en religión. Era fariseo. Creía que su opinión de Dios era la correcta, era la verdad, por lo tanto, algo distinto a su forma de pensar no solo estaba mal, sino que era digno de castigo. Así era Saulo. Era ambicioso, buscaba hacerse un nombre entre sus competidores y entre otros fariseos, no importando el sufrimiento que causara a otras familias, otras personas. Era implacable. Su jurisdicción, es decir, Jerusalén, no era impedimento para ir y llevar su cruzada hacia otras regiones. Y tenía reconocimiento, o sea, no solo hacía lo que hacía, sino que la gente se lo reconocía. Y lo vemos en que el sumo sacerdote simplemente le da la autoridad sin ponerle explicaciones. Y antes de continuar en el siguiente punto, quiero que tengamos claras algunas consideraciones, ¿ok? Antes de entrar a los siguientes dos puntos. La primera consideración es que Pablo creía en el Dios de Israel. Si bien perseguía a los cristianos, él creía que, ese es el punto 2, él creía que estaba haciéndole un servicio a Dios. Y número 3, Pablo había escuchado el testimonio de Jesús, por lo menos de boca de Esteban. Y digo por lo menos porque no tenemos otra evidencia en la Escritura de que haya escuchado a Jesús directamente o que lo haya escuchado antes de alguno de los apóstoles. ¿Ok? Pudo haber sido, pero la Escritura no nos dice que haya pasado. Entonces, por lo menos sabemos que conoce a Jesús del testimonio de Esteban. ¿Ok? Entonces, aquí están los antecedentes de quién era este hombre. Y ahora sí voy a entrar a estas preguntas que te comenté en un inicio, que yo les llamo, y de hecho esta predicación tiene ese nombre, las preguntas elementales. Pregunta número 1 que hace el apóstol Pablo: ¿quién eres, Señor? Conocemos la historia, la acabamos de leer, y en el camino a Damasco, seguro de su misión y de su éxito asegurado, una luz apareció delante de él y de sus compañeros, tan fuerte e impactante que lo tiró del caballo. De repente escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo en ese instante reconoce que un poder así solamente podía venir de Dios mismo. Ahora, muchas personas en este mundo reconocen la existencia de un poder superior. Aunque seas científico y aunque seas ateo, reconoces que hay algo ahí que mantiene el cosmos en orden, que mantiene el universo en orden, ¿no? Aún la ciencia, llega a este punto, ¿no? Donde no hay explicación más lógica que un poder superior. También es muy común toparnos con gente que dice creer en Dios, pero que ellos creen en un Dios a su forma, ¿no? Sin restricciones de una religión. Incluso tú mismo puedes creer en un Dios que te fue enseñado en la iglesia cristiana, el Dios de tus padres, pero eso no significa que conozcas quién es ese Dios. Puedes creer, aferrarte a tu idea de Dios, pensar que es cercano o tal vez lejano, pensar que ese Dios se adapta a tus necesidades o que solo es un observador y que tu relación con Él no es relevante para la vida, pero tarde o temprano Dios te va a tirar del caballo
para confrontarte y confrontar a cada persona que ha escuchado acerca de Él. Y es en este punto cuando aparece la primera pregunta elemental que todos vamos a tener que responder en algún momento de nuestra vida, cuando nos tiren del caballo. ¿Quién eres, Señor? Por supuesto que vas a reconocer que es Dios o ese poder superior. Que Dios es el que te está tirando de ese caballo. Alá, Buda, el universo, la fuerza, la madre naturaleza. Y la respuesta correcta que nos dice la palabra de Dios es que es Cristo. Aquel contra quien tú te opones, aquel contra quien tú peleas, aquel resistes, o en el caso de Pablo, aquel a quien persigues para destruir. Tú imagínate el impacto de Pablo, él creyendo estar ofreciendo un servicio a Dios, se da cuenta que no estaba ofreciéndole un servicio a Dios, que se estaba oponiendo directamente a Él. ¿Por qué el ser humano se opone a Cristo? Tan fácil como reconocer el pecado en el hombre. Es por ello que es más conveniente creer en un Dios ajustado a mi forma que en Cristo, que me dice que si lo quiero seguir, me tengo que negar a mí mismo y tomar mi cruz cada día. Dura cosa te es dar coces o te es dar patadas, es la traducción de esta frase, contra el aguijón, es lo que le dice el Señor Jesús. Esta expresión proverbial de aquella época se basa en la figura de los agricultores que utilizaban bueyes para arar la tierra y prepararla para la siembra. En caso de que el animal no quisiera continuar o se desviara de su curso, el agricultor utilizaba este aguijón con el fin de dar un pequeño punzón en el animal para que éste continuara su camino o corrigiera el rumbo. En ocasiones el animal, en vez de corregir el rumbo, empezaba a dar patadas contra ese aguijón que tenía el agricultor, y lo único que hacía es que pues estaba lastimando sus patas. ¿Qué quiere decir esta frase? Que Pablo estaba peleando contra una fuerza a la que jamás le iba a poder ganar. Pablo únicamente al ir en contra de Cristo, creyendo que estaba sirviendo a Dios, se estaba lastimando a sí mismo, estaba peleando con esta fuerza invencible, estaba peleando con esta fuerza superior, y esa es exactamente la idea que todos tenemos que tener cuando nuestra vida es confrontada con Cristo. Si peleamos en su contra, si lo rechazamos, si creemos que nuestra opinión es mejor que la de Él, únicamente saldremos lastimados y peleando una batalla que nunca vamos a poder ganar. Y si creemos que al rechazarlo hemos ganado la pelea, pues habremos recibido nuestro castigo en un lugar que no fue diseñado para el ser humano, en un lugar que fue diseñado para el tormento del diablo y los ángeles que lo siguieron. Si tú puedes reconocer a Cristo como Señor y como Dios y has decidido seguirle, entonces estás respondiendo de manera correcta a esta primera pregunta elemental. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo, a quien tú persigues, a quien tú te opones, a quien tú en tu necedad estás diciendo, no te necesito. Y no importa que vengas a la iglesia, no importa que hagas tus devocionales todos los días y que mandes tus piolines con versículos en los grupos de WhatsApp, no importa eso, hermano. Lo que importa es que respondas de la manera en que Cristo quiere que respondas. Y créeme, si no te ha llegado el momento en que Él te tire del caballo, ese momento va a llegar más tarde que temprano. Pregunta número 2, pregunta elemental número 2. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez que Pablo ha reconocido a Cristo, hace una segunda pregunta, la cual no sé si tendrá una respuesta satisfactoria para ti en esta tarde.
Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento, en el momento en que Pablo es tirado del caballo y Pablo hace esta pregunta, pues hubo una indicación muy sencilla y muy concreta y muy específica, y fue: levántate y entra en la ciudad. Se le dice que ahí en ese lugar se le va a indicar lo que tiene que hacer y no hay más respuesta. Ahora, es de notar que no se le dio una explicación de a qué casa exactamente tenía que entrar. No se le dio una explicación de quién exactamente lo iba a visitar. No se le dio una indicación de qué tenía que hacer una vez que entrara en la ciudad, solamente que tenía que esperar. No se le dio una explicación de por qué perdió la vista. ¿Tú te puedes imaginar todas las preguntas que pudieron pasar por la mente de Pablo en ese momento? Ciego, con esta experiencia, habiendo sido confrontado con Dios y con Cristo, habiendo sido confrontado con aquello que estaba haciendo, y la única respuesta que tiene es: levántate y entra en la ciudad. Ponte en los zapatos de Pablo. Tú imagínate qué pudo haber estado pensando Pablo, ¿no? Y mi vista, ¿la voy a recobrar? ¿No la voy a recobrar? ¿Voy a ser ciego toda la vida? ¿Cómo voy a reconocer a aquella persona que se va a acercar? ¿O cómo voy a reconocer las indicaciones? Y si no solo pierdo la vista y pierdo el oído, son preguntas que obviamente la Biblia no dice, pero si te pones en esa situación, hay muchas cosas que pueden venir a tu cabeza, ¿no? Ahora, nosotros conocemos la historia de Pablo, ¿no? Él fue el apóstol a los gentiles, quien extendió el evangelio por todo el imperio romano y quien explica en sus cartas la mayoría de las doctrinas bíblicas y las conductas que se esperan de los creyentes. Y nosotros, teniendo el panorama general y viendo hacia atrás, podemos ver toda la obra completa de Dios en la vida de Pablo. Pero desde la perspectiva de Pablo, él no tenía ni idea. Él no tenía idea de qué iba a pasar. Claro, si leemos el pasaje sabemos que quien sí tenía idea era Ananías, la persona que le impuso las manos. Pero si lees con atención, te vas a dar cuenta que Ananías no le dijo nada de lo que Dios le dijo a él sobre Pablo. ¿Sí? Entonces Pablo estaba a oscuras en este momento. Todo era incertidumbre. No sé si lo habías considerado, pero, haciendo cálculos, ¿no? Se calcula que Pablo tenía 30 años al momento de lo de Esteban. Se calcula un tiempo más entre su campaña en Jerusalén y su campaña en Damasco. No se especifica cuántos, ¿no? Y se cree que sus viajes misioneros empiezan aproximadamente entre los 45, 46 años. Entonces, desde lo de Esteban hasta que empiezan sus viajes misioneros, estás hablando en un estimado, porque no existen los datos o las cifras concretas en la palabra, se estima nada más por registros históricos, hay quien da 10 años por el tiempo que pasa en Arabia, hay quien da 12 años, hay quien da 15 años, hay quien da 17 años. El hecho es que pasa un montón de años. Entre ese momento en el que él no sabe nada y el momento en el que apenas Dios lo empieza a llamar para la obra del ministerio. ¿Cómo Pablo, o qué es lo que tuvo que hacer Pablo, cuál fue ese proceso de Pablo entre que él no tiene ni idea hasta que él empieza apenas con su primer viaje misionero? ¿Te puedes imaginar eso? Es más, la Biblia ni siquiera dice que el ser misionero nació en el corazón de Pablo. Pablo no fue el que dijo: hermanos, el Señor me ha estado hablando y creo que tengo que ir con Bernabé a ir a los gentiles a predicar el evangelio. La Biblia no te dice eso. La Biblia te dice que él era miembro de una congregación en Antioquía, que él ministraba en esta congregación y que ministrando y orando al Señor, dice que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apártenme a Pablo y apártenme a Bernabé para esta tarea especial.
O sea, tampoco fue de que Pablo dijo, se las gastó así de que, yo ya me preparé en Arabia con el Señor 3 años, ya estuve aquí sirviendo, es momento de impactar el mundo. O sea, jamás, o sea, no pienses eso. Pablo no estaba pensando en eso, ¿ok? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la mayoría de las veces Dios no nos va a mostrar el final del camino. Dios no nos va a decir exactamente las indicaciones de ve de aquí, haz esto, cásate con aquella, toma este trabajo, vive en este lugar, ponle este nombre a tu hijo, ten tantos hijos. Estas indicaciones no nos las va a decir de una manera directa, así como no le dijo muchas cosas a Pablo. Pero lo que sí nos va a dar el Señor son guías y son principios para que caminemos paso a paso en esta vida llena de incertidumbre y de cambios. Y estos principios los vamos a encontrar en la Biblia de manera muy concreta y explícita. ¿Qué quiere Dios que haga? Se resume en una simple pero compleja respuesta. Dios quiere que hagamos su voluntad. Ahora, y me he encontrado esto en muchas iglesias, ¿no? Dices, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no? Y a veces uno está pensando en estas preguntas específicas, ¿no? O sea, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, ¿qué relaciones tengo que tener en el trabajo, en lo personal, con mi familia? Y a veces buscamos la voluntad de Dios solamente en ese punto donde la Biblia no nos va a revelar qué tenemos que hacer. Pero no buscamos la dirección de Dios en aquellas cosas que sí reveló de manera muy concreta. Y en este punto yo quiero darte estas dos perspectivas de la voluntad de Dios. Esto yo lo llamo voluntad general y voluntad particular. Ahora, no confundamos con los conceptos de voluntad soberana y voluntad permisiva, que ahorita no lo voy a explicar, que ese es otro concepto, otra forma de poder estudiar la voluntad de Dios. Yo me estoy refiriendo a esa voluntad general que está plasmada de una manera directa en la Biblia y a esa voluntad particular que vamos a ir descubriendo mientras caminemos paso a paso en esa voluntad general. ¿Ok? Voluntad general, son todas aquellas cosas que están marcadas directamente en la Biblia y las encontramos a lo ancho y a lo largo de la Escritura. Y fíjate qué fácil lo podemos encontrar y qué fácil es entenderlo, nada más que a veces se nos olvida y a veces no lo queremos recordar. ¿Por qué? Cada quien tendrá un motivo, ¿no? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Es decir, que toda la gente le conozca y sea salvo. Segunda de Pedro 3:10. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino que se transformen por medio de la renovación de vuestra mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, presentar nuestras vidas y no amoldarnos a lo que piensa este mundo. Romanos 12:1-2. No se emborrachen con vino, el cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Efesios 5:16, ¿qué está diciendo el Señor? Déjense controlar por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivas en santidad y no estés fornicando. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Primera de Pedro 2:15. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, que nos congreguemos y nos exhortemos. ¿Ves cómo la voluntad de Dios no está escondida? La voluntad de Dios está en su palabra.
que a veces no la leemos, que a veces no queremos buscar, que a veces no queremos sumergirnos en todo lo que la Biblia nos está diciendo, es otro tema. Pero la voluntad de Dios está aquí, es clara y es explícita. Y hacer cualquier cosa que va en contra de esto, y ojo, me estoy quedando corto, te doy algunos ejemplos, o sea, hay muchísimos más, y aún hay explicación de estos mismos, ¿no? Pero ahí está, hermano. Entonces, si dices que no conozco la voluntad de Dios, no es que no conozcas la voluntad de Dios, es que no te has metido a estudiar la voluntad de Dios. Ahora, bueno, y como estos ejemplos hay muchos, ¿no? Ahora, ¿cómo aplico todo esto? De manera específica. Si te preguntas, ay, ¿esa chica será la voluntad de Dios para mi vida? Yo te hago esta pregunta. ¿Esa chica te está llevando a la inmoralidad sexual? Ya sea en mente o ya sea de manera física. Digo, voy a decir la respuesta porque parece obvia, pero sé que para algunos no es obvio. Pues no es la voluntad de Dios, ¿no? Porque la Biblia, ¿qué nos está diciendo? Que nos alejemos de fornicación, así de sencillo, ¿no? Al juntarme con esos amigos me vuelvo grosero y ya empiezo a hablar en doble sentido. ¿Será que es la voluntad de Dios que me junte con ellos? Pues no es la voluntad de Dios, ¿no? Y así hay un montón de cosas y un montón de ejemplos donde queremos buscarle la explicación, queremos darle la vuelta cuando la Biblia es clara y explícita en lo que tenemos y no tenemos que hacer. Y así es como vamos paso a paso cumpliendo la voluntad de Dios y paso a paso, como el apóstol Pablo, ir descubriendo cuál es esa voluntad práctica, bueno, particular para mi vida. La voluntad particular. La voluntad particular es un tema más personal. Y cuando leemos en las salutaciones, por ejemplo, cuando leemos en las salutaciones a los Corintios, dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Eso dice en Corintios y en varias cartas. Así empieza el apóstol Pablo. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que todos seamos apóstoles a los gentiles y vayamos por todo el mundo? Pues no, es la voluntad de Dios que le compartamos a todo nuestro círculo de personas. Claro, eso sí, pero cosas muy particulares como ir a otro país, como ir a otra región, son cosas de un llamado muy particular que ciertas personas, pues Dios las llama para eso, ¿no? En este caso Pablo, cuando habla de Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, eso es una voluntad particularmente de Dios. ¿Para quién? Para Pablo. ¿Sí? No es la voluntad de Dios para todos los creyentes que todos dejen sus trabajos y que todos se vayan a las misiones en África o en India, en la franja 440. Pues no es la voluntad de Dios, ¿no? Si todos se van, ¿quién va a sostener las misiones de manera económica? Falta, ¿no? Claro, no estamos hablando de la voluntad de Dios para todos los creyentes. Estamos hablando específicamente y particularmente para la vida de Pablo. Ahora bien, ¿cómo llegó Pablo a la certeza de que Dios lo había llamado a ser apóstol? Te aseguro que este momento en el que Pablo dijo, Dios me llamó y tenía plena convicción de que iba a ir a las naciones, no pasó en Damasco. O sea, en Damasco él ni sabía esta situación, ¿no? Claro, sabemos que fue un proceso largo, sabemos que, bueno, por los Gálatas sabemos que de Damasco se fue a Arabia y de Arabia regresó a Damasco, donde se preparó. Sabemos que fue a Jerusalén, se presentó ante los apóstoles. Sabemos que los apóstoles, como lo estaban persiguiendo, lo envían de regreso a Tarso, y después sabemos que está congregado en Antioquía. Eso es lo que sabemos de Pablo, ¿no? Entre su conversión y entre su viaje misionero. Y cada paso que damos en la vida, así como Pablo, pues está definido por decisiones. Yo decido obedecer a Dios o yo decido no hacerlo. Yo decido apartarme del mal o juntarme con el mal. Yo decido fornicar o yo decido huir de la tentación.
Yo decido tener comunión con mis hermanos o yo decido aislarme de mis hermanos. Yo decido estudiar la palabra de Dios o ese tiempo lo tomo para redes sociales. Cada cristiano debe basar sus decisiones en las pautas marcadas en la Biblia. Y al ir haciendo esto, es cuando vamos a ir paso a paso descubriendo esa voluntad de Dios particular para nuestra vida. Y esto fue lo que hizo Pablo. Él empezó por levantarse y entrar en la ciudad, entrar en Damasco. Y conocemos la historia. Terminó llevando el evangelio por todo el imperio romano. Si te preguntas dónde viviré, con quién me casaré, qué carrera estudiaré, en qué iglesia me tengo que congregar, y las 1001 preguntas particulares que seguro te has hecho a lo largo de tu vida, y que seguirás teniendo a lo largo de tu vida, mira, déjame te digo, algunas de estas preguntas no van a tener respuesta. Algunas sí van a tener respuesta. Algunas tal vez tengan respuesta, pero no lo tengan ahora. El mismo Pablo es ejemplo de esto. O sea, Pablo le pidió al Señor guía en cuanto a este aguijón que lo atormentaba, y Dios le dio respuesta a Pablo sobre su aguijón. Bástate mi gracia. No le dio explicaciones de por qué el aguijón, no le dio explicaciones de por qué no se lo quitaba, si se lo iba a quitar en algún momento, simplemente bástate mi gracia. Y así con las preguntas que tenemos, y eso es la realidad. No todas las preguntas tendrán respuesta. Pero si vamos paso a paso, vamos a ir descubriendo, y si volteamos para atrás, vamos a ir viendo cómo Dios nos ha ido llevando de un punto A a un punto B y aún lo que nos falta de camino. Preguntando al Señor, ¿qué quieres que haga? Y buscando esa respuesta particular de Dios, de su voluntad particular en mi vida, en la voluntad general de Dios, créeme que todas esas respuestas de alguna manera van a llegar a tener una solución. Que puede ser no, puede ser sí, puede ser todavía no, ¿verdad? Y antes de despedirme, yo tengo un reto para ti, justamente pensando en esto, pensando en esa voluntad general del Señor y en esta voluntad particular. Segunda de Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda buena gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Romanos 12:8-21, no finjan amar, amen de verdad, aborrezcan lo malo, pónganse de parte del bien, ámense con cariño entre hermanos y deleítense en el mutuo respeto. Gálatas 5:13-14, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Primera de Juan 4:7-20, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Romanos 12:10, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos preferencia hacia los demás. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Te acabo de leer pasajes que están mostrando la voluntad general, ¿no? ¿Qué pudiste captar de esto? ¿Qué tienen en común estos pasajes? Mostrar amor entre hermanos. No solo de palabra, sino de hecho. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Cuál es este reto que te quiero poner?
¿Te acuerdas que te dije que tenemos nuestra fiesta el 15 de diciembre, verdad? Y te acuerdas que te dije que va a haber regalos, ¿verdad? Bueno, te quiero compartir algunos regalos que me dieron en algún momento. Este es un pianito que me hizo una compañera ya del Instituto Bíblico. Como sabe que soy músico, me hizo este regalo, ¿no? Y me dice, gracias por los consejos, se te aprecia mucho, sigues sentándote con nosotros a comer. Postdata, rechazo la oferta de la orquesta, porque no quiso tocar en la alabanza en ese momento, ¿no? Pero fue un detallito que en ese momento en el que yo estaba pasando fue de gran bendición. Fue un regalo que esta persona, esta hija de Dios, me hizo y me animó. Te voy a enseñar otro que me hicieron. Este fue un post-it. Estaba rompiendo la Biblia, ¿no? Este me lo dejaron en la Biblia, me acuerdo, estaba abierto y una pareja que quiero mucho llegó y me puso esto en mi Biblia, ¿no? Y me puso este versículo, ¿no? Me dice, si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera en Jehová. Y son palabras que aún resuenan en mi corazón, ¿no? Y son detallitos que estas personas me hicieron, ¿no? Y aquí te enseño otro, este es más curioso, ¿no? Esta es una flauta que me regalaron, ¿no? O sea, no sirve para tocar en la alabanza ni para nada, pero fue un detallito que una pareja que venía de Guatemala me hizo, ¿no? O sea, me dije, mira, pensamos en ti, en lo que has invertido en nuestras vidas y queremos darte esto, ¿no? este obsequio, ¿no? O sea, y son cositas sencillas. ¿Y por qué te digo esto? Porque justo la dinámica de estos regalos navideños va enfocada en eso. En que tú personalmente, tú, cada uno de ustedes y yo, nos preparemos para bendecir a alguien. ¿Ok? ¿A cuántas personas puedes bendecir? A quien quieras. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, puede ser toda la iglesia si quieres. Te pongo estos ejemplos porque no quiero que digas, tengo que comprarle regalo a cada uno de los hermanos de la iglesia. No, o sea, digo, si puedes y quieres hacerlo, adelante. O sea, no hay ningún problema si me quieres dar un carro, ¿verdad? Pero no, la idea no es ser onerosos, ¿no? O sea, justo no estamos cobrando porque entendemos el tema económico, ¿no? Pero sí este es el reto para el 15, que tú te prepares a partir de hoy. ¿Cómo puedo amar a un hermano de la iglesia? Tú tienes gente con la que tienes relaciones aquí en la iglesia, con gente de tu clase dominical, con los que conviviste en la campaña, aún necesidades que has visto en el grupo de oración. Y tienes muchas oportunidades. Conocemos la voluntad de Dios general, que es amarnos unos a otros. Ahora vamos a aplicarlo de manera particular. Señor, guíame a quién quieres que bendiga. Y ya te puse ejemplo, no tiene que ser un regalo caro, ¿no? No tiene que ser un celular, no tiene que ser una playera, no tiene que ser nada así, ¿no? Te estoy poniendo estos sencillitos detalles que créeme, anima, ¿no? Aún hoy a leer me anima todo esto, ¿no? Y tú tienes la oportunidad de que en Navidad puedas bendecir a uno o muchos más hermanos. Y yo te pongo este reto, prepara tu corazón para bendecir y prepara tu corazón para no esperar nada a cambio. Porque puede que te toque dar 10 regalos y puede que no toque ninguno, ¿verdad? No estamos haciendo amigos secretos. No es la idea no es darnos regalos por darnos regalos, la idea es poder bendecir a cada uno de los hermanos de nuestra congregación. Y entonces este es el reto que a ti te pongo, prepárate, ora. No lo compartas, tal vez con tu esposa, tal vez con algún amigo muy particular, para que ese día que lleguemos, ese 15, que tengamos esa celebración de Navidad, podamos terminar con esto, podamos terminar dando esta tarjeta, este versículo, este regalo si tú quieres, si ves alguna necesidad específica, tal vez de ropa, tal vez de algún elemento que quieras comprar. Y créeme, vas a ver cómo Dios te va a ir mostrando esa voluntad específica para tu vida y aún para la de alguien más. Y ahora también yo quiero poner un reto hacia mí y hacia ustedes como iglesia. Y ya con esto termino, ¿ok? El reto para mí. Dice Efesios 4:12 que Él estableció ministerios, estableció a personas en la iglesia
con la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y pensando en lo que viene de Iglesia con Propósito, pensando en esta reestructuración que necesitamos hacer para poder arrancar con la primera lección 101 de membresía, y pensando aún en lo que he visto, algunos me han compartido sobre enseñanza en la iglesia, bueno, con el pastor Miguel Zárate hemos estado platicando algunas cosas y queremos dar este curso. Va a ser un curso largo, eso sí te lo digo, pero es un curso de acercamiento a las Escrituras. Es un curso donde queremos enseñarte a estudiar la Biblia. Y mira, no me malentiendas, yo sé que un devocional está padre y qué bueno que lo tengas, pero un devocional es tu aplicación práctica. Y te voy a decir qué sí es válido de un devocional. Agarrar un pasaje, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tomar aliento y decir, o sea, tengo esta dificultad y Dios me va a ayudar. Qué bueno, eso es parte del devocional. Te voy a decir que no es válido agarrar el pasaje y enseñarlo a la iglesia como una verdad bíblica. Porque ese pasaje no está hablando de que Dios nos va a ayudar en todo, está hablando de un contexto específico, de una situación específica, está hablando incluso de temas económicos. Y así, eso es lo que tenemos que enseñar a la iglesia. Y a veces nos quedamos ahí con la embarradita de mi devocional y no estamos profundizando en la Escritura. Y justo es lo que queremos, poder enseñarte a que profundices en la Escritura. Vamos a arrancar primeramente Dios en enero, y ahora ojo, con vistas a todo lo que se viene de la campaña de Iglesia con Propósito, ¿ok? Que créame, primeramente Dios va a ser algo muy, muy bueno, ¿no? 11 de enero, prepara tu corazón, está abierto a todos, sí te pedimos que puedas tener acceso a una computadora porque pues va a haber mucho material que se saca de internet, aún algunas reuniones tengo pensadas en que podamos hacerlas por Zoom para también no saturar el calendario y los días. Y bueno, lo dejo ahí también para que puedas orar, que te lleves este reto. Y dentro de esta voluntad general que es conocer a Dios, se está presentando esa oportunidad particular de entender esa voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere que aprenda? ¿Cómo me puedo capacitar en la obra de Dios? ¿Amén? ¿Animados? Entonces, ¿qué tenemos el 15 de diciembre? Comida. Y la oportunidad también de bendecir a nuestros hermanos. Recuerda esto, ya ora, a partir de hoy empieza a orar por aquellas personas a las que quieres bendecir. ¿Qué tenemos el 13 de diciembre? Navidad en las montañas, ¿ok? Villa Alpina, ahí, van a estar en los anuncios para que puedas ver toda la información en Facebook y en redes. Y primeramente Dios, próximo año, ¿a qué estamos apuntando? A la campaña de Iglesia con Propósito. ¿Ok? Y uno de los primeros pasos va a ser este curso 11 de enero. Hermano, Dios te bendiga, permíteme terminar este tiempo orando, así que cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro y oremos. Amado Padre, amado Dios, te alabamos, te bendecimos y agradecemos tu misericordia, agradecemos tu amor, Padre. Señor, a veces no vemos el panorama completo, pero tú sí lo ves, Padre. Señor, a veces nos desesperamos al no tener las respuestas inmediatas, mi Dios, pero en tu palabra has puesto esas guías y esas pautas que nos van a ir guiando a esa voluntad particular que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Señor, permítenos que este fin de año podamos cerrarlo con todas las ganas, Señor, con todo el amor, que podamos aprender a bendecir, mi Dios. Y el próximo año que se viene todo esto de Iglesia con Propósito, podamos ver cómo tú has estado obrando y vas a seguir obrando, Señor, en tu iglesia Anástasis, Padre. En tus manos nos ponemos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.